Muchas gracias, Mari. Gracias a todos. Algunos los conozco, algunos de ustedes no los conozco. Soy Conrado, soy de la ciudad de Querétaro. Me vine a vivir a la Ciudad de México en el 2018. Y si no me equivoco, ese fue el mismo año que yo conocí a David y al resto del equipo. Los conocí por medio del pastor Carlos Jambés. Algunos de ustedes lo conocen, algunos no lo conocen. Carlos trabajaba en el equipo de Ricardo Martínez para la Junta Misionera Internacional aquí en la Ciudad de México. Y bueno, yo conocí a Carlos y Carlos me invitó a presidentes y ahí fue que conocí a Ricardo, a David, a Mari, a Miguel, etcétera. Eso ya fue en 2018. Como dice Mari, en algunas ocasiones yo les ayudo en la traducción cuando están eh, 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 exponiendo o predicando pastores de Estados Unidos para la traducción simultánea. Y la razón por la cual yo creo que Dios me puso con ustedes y con Carlos y Ricardo y el resto del equipo de los misioneros es, pues creo que Dios ha hecho un llamado a mi vida, justamente misionero. Quizá yo no sea un misionero como lo son David o Ricardo o Natanael, pero Dios sí me ha mostrado que yo tengo que ayudar en las misiones, ¿no? De alguna manera o de otra. Entonces, para mí es un privilegio que ustedes me hayan podido invitar esta tarde a compartir con ustedes. Y pues estoy aquí enseñando con ustedes. David me invitó para que pudiera compartir. Ustedes tienen que saber que yo todavía no soy un maestro de la palabra, no soy pastor. Y bueno, aunque Dios ha tenido gracia y misericordia, todavía soy un creyente joven y todavía no estoy listo para estar delante de una congregación o de un grupo enseñando, pero es mi deseo y yo creo que también es la voluntad de Dios que un día no muy lejano, pues Dios pueda usarme de esta forma, de manera continua. Así que le doy gracias a Dios por esta oportunidad y pues por supuesto también le doy gracias a David, a Miguel, por dejarme enseñar el día de hoy y gracias a ustedes también por permitirme compartir esta tarde. Y pues gracias a Dios también por la transformación y madurez que Él va haciendo en nuestras vidas día con día. Y como decía Mari, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 5. Entonces, si quieren, vamos a leer todo el pasaje y comenzamos. Dice la palabra de Dios. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a estar ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las obras buenas, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas.
Y todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menor por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes, y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias esta tarde que tú me das la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Señor, yo quiero pedirte que seas tú el que hables, que tú me ayudes, Padre, a transmitir tu palabra sin mis ideas, Señor, sin yo poner un tropiezo, Padre, sobre todo porque mis hermanos y hermanas merecen, Señor, que tu palabra sea enseñada fielmente. Yo quiero pedirte que tu Espíritu haga esta obra en sus vidas, Señor, y en la mía también, para que podamos entender tu palabra y podamos ver cómo es que tú quieres que nos conduzcamos en la iglesia, Señor, y que todo esto, Señor, sirva para edificar a tu cuerpo y que podamos seguir siendo luz y sal en el mundo. Y sobre todo, Señor, que haya justicia dentro de nuestras congregaciones para que cuidemos, Señor, de aquellos que necesitan que los ayudemos, Señor, y que los sostengamos, Señor. Gracias por este pasaje, gracias por la urgencia de Pablo a Timoteo, Señor, y pues nos ponemos en tus manos esta tarde. En Cristo Jesús, amén. Muy bien. Quisiera, antes de empezar, que nosotros recordemos un poco del contexto de la carta de Pablo a Timoteo rápidamente. Timoteo pertenece a la segunda generación de creyentes después de Cristo. Eh, ustedes recuerdan por el Evangelio, Cristo murió, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y 50 días después los padres de la iglesia, los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo y este Espíritu Santo los llevó a comenzar a predicar la palabra en Jerusalén, en Judea, en Samaria y están ya extendiéndose hasta lo último de la tierra, que es el Imperio Romano en aquella época. Y Timoteo es uno de estos creyentes de segunda generación que no conocieron a Cristo directamente, pero los apóstoles están enseñándole para que él pueda llevar la obra del Evangelio y la obra del reino de Dios a las siguientes generaciones. Ustedes se pueden imaginar que esto es sumamente importante para los padres de la iglesia, que la enseñanza que Cristo les enseñó sea transmitida de manera correcta. En este tiempo todavía no existía el Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos, estaba empezando a desarrollarse, Pablo empezaba a escribir estas cartas, entonces era muy importante que la buena enseñanza y la sana doctrina siguiera siendo transmitida al resto de los nuevos creyentes, porque bueno, el mismo Nuevo Testamento en el libro de Hechos y en las cartas de los apóstoles, pues nos enseña que ya se habían levantado falsos maestros, ¿no? Y la Biblia nos enseña que estos falsos maestros trastornaban el Evangelio para su propio interés, para que ellos pudieran tener un renombre, para recibir ganancias deshonestas. Y esta carta de Pablo a Timoteo es una urgencia donde Pablo le exige a Timoteo de alguna manera que por favor conserve la buena doctrina y que la enseñe a los demás para que no se pierda lo que Cristo nos ha enseñado. Y la misma carta de Pablo a Timoteo nos dice en el capítulo 1 que había hombres que no estaban viviendo en sujeción a Dios, sino que se enredaban en discusiones sin sentido y que además se oponían a la enseñanza de los apóstoles, menospreciándolos, y lo hacían con arrogancia, sin la humildad y mansedumbre que los apóstoles aprendieron del ministerio de Cristo en la tierra. Entonces, lo que Pablo quiere darle a entender a Timoteo en su carta es que el fundamento detrás de la buena doctrina es el amor, y cuando un falso maestro se levanta en contra de otro con arrogancia y sin humildad, pues no está reflejando el carácter de Cristo que los apóstoles sí conocieron en Cristo. Esencialmente, la carta de Pablo a Timoteo es un recordatorio urgente de qué es, en qué consiste la buena doctrina, la buena enseñanza y cuáles son los frutos que tiene que producir en la vida de aquellos que decimos creer y vivir en ella. Si ustedes ven, bueno, yo voy a estar leyendo la versión de la Biblia de las Américas, es mi versión favorita. Sé que ustedes leen leen la versión de Reina Valera, 1960. Entonces, justo en el capítulo 3, en el versículo 14, yo pienso que este es el versículo clave de toda la carta. Pablo le dice a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y yo quisiera que mientras estudiamos lo que Dios nos enseña en el capítulo 5, que ustedes recuerden este versículo, porque es el fundamento de lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. En esta carta de tan solo 6 capítulos,
Pablo le encarga a Timoteo en 8 pasajes diferentes que instruyera a los que no enseñan la buena doctrina, en el capítulo 1, versículo 3, que peleara la buena batalla, en el capítulo 1, versículo 18, que señalara lo bueno y lo malo, en el capítulo 3, versículo 6, que perseverara en sus disciplinas espirituales, en el capítulo 4, del 11 al 16, que conservara buenos principios, el capítulo 5, versículo 21, que enseñara y predicara esos buenos principios, capítulo 6, versículo 2, que huyera del amor al dinero y siguiera la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad, capítulo 6, versículo 11, y que guardara lo que se le había encomendado, capítulo 6, versículo 20. Entonces Pablo, nosotros podemos darnos cuenta por estos 8 recordatorios que Pablo le hace a Timoteo que hay una urgencia en estas cosas. Y la verdad es que esto aplica también a nosotros 2000 años después, porque también sabemos que el día de hoy existen falsos maestros que no están enseñando la doctrina correcta que la Biblia nos da, que la palabra de Dios nos ha dado. Entonces, estas palabras que vamos a estudiar en el capítulo 5 también aplican para nosotros y nosotros también tenemos que tener esa misma urgencia de aprender y poner en práctica todas estas cosas. Si se dan cuenta, el pasaje que nosotros vamos a estudiar está enmarcado justamente por 2 de estas exhortaciones de Pablo a Timoteo. En el capítulo 4, en el versículo 11 al 16, Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Ten cuidado de ti mismo, versículo 16, y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. En el capítulo 6, cuando nosotros terminamos el día de hoy en el versículo 2, y lo último que Pablo le dice es, enseña y predica estos principios. Y en el capítulo 5, en el versículo 21, dice, te encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Entonces, Pablo enmarca, ¿no?, a este capítulo que vamos a estudiar con la misma urgencia que ya les hablé. Si nosotros vemos, entonces ya entramos en materia, en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Del versículo del 1 al 2, no, esperen. Esencialmente, el capítulo 5 tiene una introducción. También va a dar instrucciones específicas respecto a 3 situaciones que se presentan en una iglesia. Pablo le va a hacer un recordatorio a Timoteo y por último un comentario. Entonces vamos a estudiar 5 puntos y la introducción el día de hoy en este capítulo. La introducción ocurre en el versículo 1 y 2, que dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Y Pablo nos recuerda como introducción cuál es el trato que nosotros debemos de tener los unos con los otros. Y pues está haciendo eco de las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo respecto al mandamiento más importante, que a su vez hace eco de las palabras de Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés antes de entrar a la tierra prometida en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Entonces, en este pasaje de Mateo, Jesús le dice a los fariseos que el mandamiento más importante es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y es vital que Pablo le recuerde esto a Timoteo por las mismas palabras de Jesús, y este es el fruto, ¿no?, o la evidencia que demuestra si una persona realmente está viviendo o no conforme a la buena doctrina. Cristo restaura nuestra relación con Dios de manera vertical y esto tiene que restaurar nuestra relación con los demás de manera horizontal a medida que aprendemos de la palabra de Dios y somos santificados. De eso se trata esta introducción y en esencia el resto de la carta. Pablo le dice, tienes que tratar con amor a los ancianos, a las ancianas, y tienes que tratar con amor a tus hermanos y a tus hermanas. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que la mala relación que los falsos maestros tienen con los demás de manera horizontal demuestra que su relación con Dios de manera vertical no ha sido restaurada y pues esta es una evidencia, ¿no?, que da testimonio de si nosotros realmente estamos en la buena doctrina, en la buena enseñanza, si hemos recibido el Espíritu de Dios, si nuestros pecados han sido perdonados, si nosotros estamos caminando en obediencia. Y pues ahora Pablo lo que va a hacer
es que va a decirnos cómo es la manera en la que la iglesia tiene que cuidar de los ancianos, de las ancianas, cómo es que nosotros tenemos que trabajar para nosotros poder sostener a nuestra congregación, y también va a dar algunos otros comentarios. Entonces, y Pablo dice que lo hagamos todo con toda pureza, ¿no? Que es la manera en la que termina el versículo 1 del capítulo 5. Entonces, la primera situación que se presenta en una iglesia, este es el punto número 1 que vamos a estudiar el día de hoy, y de la que Pablo le habla a Timoteo, tiene que ver con las viudas. Y eso lo vemos de los versículos 3 al 7 y del 9 al 15. Junto con, bueno, ustedes saben, y como lo dice la escritura también, y como nosotros lo hemos visto en nuestra sociedad, pues junto con los huérfanos, las viudas son las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Difícilmente por su edad una viuda puede sostenerse económicamente. Por supuesto hay un cansancio detrás de tratar de sostenerse a ellas mismas, y lo que implica valerse por sí mismas. Y pues no estamos hablando tampoco de la carga emocional. Estas son mujeres que perdieron a sus maridos y pues además están en la tercera edad, y tenemos que hacernos cargo de ellas, ¿no? Como creyentes nosotros somos llamados a amar a nuestro prójimo, entonces es vital que nosotros amemos a las viudas de nuestra congregación, y constantemente es algo que Dios también nos lo recuerda en el Antiguo Testamento. El pasaje no habla específicamente de mujeres solteras de la tercera edad, pero yo creo que también ellas entran dentro de este caso que Pablo le está exponiendo a Timoteo. Y Pablo va a dar instrucciones muy específicas, como ustedes ya escucharon ahora que leí el capítulo, respecto a la ayuda que estas viudas deben recibir y cómo deben de conducirse en la sociedad. Yo no las conozco a todas ustedes, mis hermanas, de manera personal. Yo no sé si ustedes están en esta situación. Yo espero que no sea así. Si alguna de ustedes ya está en esa situación, vamos a estudiar lo que la palabra dice. Pero la realidad es que todas ustedes algún día, y si Dios lo permite, van a llegar a la tercera edad, si no es que ya están ahí. Y este pasaje es para todas ustedes, no importa cuál sea su edad, o si son solteras, o si están casadas. Estas enseñanzas de Pablo son para ustedes y también son para nosotros, para el resto de la congregación, porque nos habla de cómo tenemos que tratar a nuestras viudas que están en nuestras congregaciones. Y recuerden que es la manera en la que Dios quiere que nos conduzcamos, y la manera en la que da testimonio del arrepentimiento y del Espíritu que mora en nosotros después de que Cristo perdona nuestros pecados. De acuerdo con este pasaje y con Pablo, existen 4 tipos de viudas. El primer grupo se refiere a viudas que tienen hijos o nietos. Y Pablo dice que estos aprendan primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios, versículo 4. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas, versículo 16. Así que todos nosotros, si somos hijos o si somos hijas, cuando nuestro padre muera, no nos olvidemos de nuestras madres. Si somos nietos o nietas, cuando nuestro abuelo muera, no podemos olvidarnos de nuestra abuela, ¿no? A la mitad, Pablo hace una advertencia. Él dice en el versículo 8, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, para la viuda que tiene familia, ellos tienen que amarla proveyendo para todas sus necesidades. Eso es lo que Pablo está ordenando. Si la familia decide no proveer para ella, entonces esta familia, aunque se llame a sí misma cristiana, realmente no pertenece a la congregación, porque Pablo dice que es peor que un incrédulo, porque pues no se han arrepentido de su pereza y su egoísmo y no están dando frutos de salvación. Así que, yo espero que cada uno de nosotros consideremos esto para el cuidado de nuestras mujeres en la tercera edad, que pueden ser viudas o que son solteras. Tenemos que proveer para ellas, eso es lo que Pablo dice, si es nuestra familia. Y bueno, el segundo grupo se refiere a las viudas que en verdad son viudas, es decir, a las viudas que no tienen familia, que las apoye, ya sea porque no son cristianos o porque no tienen familia. Y entonces Pablo le dice a Timoteo en el versículo 3, honra a las viudas que en verdad son viudas. En el versículo 5, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día.
Esta viuda es mayor de 60 años, fue esposa de un solo marido, versículo 9, tiene buen testimonio de buenas obras, ha criado hijos, ha mostrado hospitalidad a extraños, ha lavado los pies de los santos, ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra, versículo 10. Estas son las viudas que como iglesia y como congregación nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar, y la manera en la que las ayudamos es visitándolas, comprándoles el súper o el mercado, el mandado, lo que ellas necesitan, llevándolas al médico, a sus citas médicas, acompañándolas en sus casas, platicando con ellas, alojándolas en nuestras casas si es necesario. Y Pablo habla muy específico, ¿no? Y dice que nosotros también tenemos que aportar un monto de las ofrendas o de lo que se recolecta en la congregación para ellas, y esencialmente es que nosotros las amemos, que nosotros mostremos formas muy, muy evidentes, muy tangibles de la manera en la que nosotros las amamos. Y noten también cómo es la vida de estas mujeres mayores. Entonces, hermanas, yo quiero invitarlas a que todas ustedes aspiren a llegar a la tercera edad, habiendo hecho todas estas cosas, ¿no? Que ya vimos en el listado que Pablo da acerca de las características de esta mujer. O sea, busquen la piedad y bueno, Pablo dice que serán recompensadas por la ayuda de la iglesia en la tercera edad. Tristemente, el tercer grupo al que Pablo se refiere, pues es a las viudas que no viven de una manera que le agrada a Dios. Y Pablo habla muy fuerte respecto a ellas. Él dice en el versículo 6, más las que se entrega a los placeres desenfrenados aún viviendo está muerta. En otras palabras, pues no pertenece a la congregación y la iglesia no está obligada a sostenerla. Y la razón por la cual no pertenece a la congregación es porque ha negado la fe. Entonces, hermanas, ustedes tampoco quieren llegar a la tercera edad sin haber dado fruto que demuestre su salvación. Este es un recordatorio para todas ustedes a arrepentirse de sus pecados, a negarse a ustedes mismas, a tomar su cruz, a seguir a Cristo, a confesar sus pecados, a apartarse de ellos, de todos los placeres desenfrenados. La verdad es que una persona que de cualquier edad, ya sea joven, adulta o de la tercera edad, que vive de manera desenfrenada, pues está demostrando que no tiene fe en Cristo Jesús. Pero las buenas noticias son que la salvación no está limitada solamente a la juventud. Aún una mujer viuda de edad avanzada puede arrepentirse de sus pecados y recibir las bendiciones de pertenecer a una congregación. Entonces no nos olvidemos de eso, ¿no? O sea, si alguien se arrepiente de sus pecados y comienza a dar fruto de arrepentimiento en su vida y ha puesto su esperanza en Cristo, entonces por supuesto que la congregación tiene que recibir a estas personas y cobijarlas en el amor que demuestra que Cristo está en nosotros, ¿no? Y el cuarto grupo, bueno, es un grupo muy particular, se refiere a las mujeres que perdieron a sus esposos siendo jóvenes. Nosotros sabemos que hay 1000 situaciones que pueden provocar una viudez joven, aún en nuestros tiempos. Cuando hay una boda y el esposo y la esposa o el novio y la novia se están diciendo sus votos, pues se dice, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, y la realidad es que ninguno de nosotros sabemos cuándo puede llegar esta muerte. Por supuesto, nadie se casa esperando que a los pocos años, pues, uno de los miembros parta con el Señor, pero pues es la realidad, es parte del mundo de sufrimiento en el que nosotros vivimos. Y Pablo también da instrucciones acerca de estas viudas jóvenes, y él dice que se vuelvan a casar, que tengan hijos, que cuiden su casa, que no den al adversario ocasión de reproche en el versículo 14. Y Pablo dice estas cosas porque Pablo ha visto que las viudas jóvenes a veces sí quieren casarse y a veces no quieren casarse, y esta indecisión pues es contraria a Cristo, es lo que dice en el versículo 11. Y esta indecisión causada por deseos sensuales, pues las está llevando a abandonar la promesa de ser solteras, y romper esa promesa pues las está condenando. Entonces Pablo dice, si tú tienes deseos de casarte, aunque tú hiciste la promesa quizá de mantenerte soltera, pues vuelve a casarte. O sea, digamos que, como dice la palabra, ¿no? En otro pasaje, que el matrimonio termina cuando, más bien el contrato del matrimonio termina cuando uno de los dos cónyuges muere. Entonces, pues las hermanas jóvenes, Pablo las invita a volver a casarse, y también, igual que con las hermanas que están viviendo de una manera desenfrenada, pues Pablo también hace ciertas advertencias acerca de estas viudas jóvenes.
y Pablo quiere que no caigamos en esas cosas, ¿no? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ordena también estas cosas en el versículo 7. Eso hablando de cómo debe la iglesia tratar con sus mujeres de la tercera edad. Y ahora Pablo va a hablar acerca de cómo la iglesia tiene que tratar a los varones de la tercera edad. Entonces, igual como hay 3 grupos de mujeres de la tercera edad que nosotros ya vimos, también hay 3 grupos de varones de la tercera edad y realmente son muy paralelos, ¿no? La manera en la que Pablo dice que así como tratamos a las viudas, así también tenemos que tratar a estos varones de la tercera edad. El primer grupo se refiere a hombres de la tercera edad que gobiernan bien, pero que no trabajan en la predicación y en la enseñanza, versículo 17. Y bueno, nosotros sabemos que gobernar bien se refiere a que ya sea que son viudos o no, a pesar de su edad avanzada, ellos siguen siendo líderes y cabeza de su hogar, siguen llevando el rol del esposo y del hombre en todos los aspectos de sus vidas. Así como las viudas son piadosas, estos hombres también han demostrado con sus frutos que son dignos de recibir doble honor en el versículo 17. Entonces, pues mi invitación para todos ustedes, hermanos, varones de la iglesia de Manuel, es que asuman el rol de líderes que el Señor les ha dado, líderes que como Cristo buscan los intereses de los demás antes que los propios, que siempre están dispuestos a servir, son humildes, son mansos. Y bueno, Pablo ya había hablado, ¿no? En el capítulo 3 de cuáles eran las características que tienen que regir la vida de un pastor o de un diácono. Y bueno, aunque esto es lo que se espera de los líderes de una iglesia, la verdad es que lo mismo se espera para el líder de un hogar. Entonces, pues varones, ustedes también tienen que aspirar a ser hombres irreprochables, fieles a sus esposas, sobrios, prudentes, hospitalarios, no dados a la bebida, no pendencieros, amables, no contenciosos ni avariciosos, a que sean confiables de palabra honesta, ¿no? A tener buena reputación con los de afuera y que gobiernen bien su casa, que es el listado que Pablo da de los pastores en el capítulo 3, del 2 al 4. Y si se dan cuenta, esta frase de gobiernen bien su casa es la misma frase que Pablo está usando para hablar de estos varones de la tercera edad. Entonces, esa es la invitación también que Pablo nos da a todos nosotros como varones. Lleguemos a la tercera edad de manera que demos testimonio de la salvación de Cristo en nuestra vida. El segundo grupo de estos hombres de la tercera edad, pues se refiere a los que trabajan justo en la predicación y en la enseñanza, y se espera, así como que la iglesia sostenga a las viudas verdaderamente viudas, se espera que la iglesia también sostenga y contribuya económicamente para la vida de estos varones de la tercera edad. El versículo 18 dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. Entonces, si estos varones de la tercera edad han dado un testimonio por lo que Pablo le pide a Pablo, lo que Pablo le pide a Timoteo en el capítulo 3, de llevar una vida honrosa delante del Señor y delante de los hombres, pues estos hombres son dignos de recibir honor y de recibir pues un apoyo económico que nosotros podamos darles para sostenerlos. Igual que con las viudas, la idea es que nosotros los acompañemos, ¿no? En sus necesidades de ir al médico, el súper o el mandado, etcétera, de acompañarlos. Entonces, esa es la idea que Pablo también está dando aquí para los varones, ¿no? Y hace una mención específica, ¿no? Él dice que estos varones no pueden ser acusados por la palabra de una sola persona. Si hay una acusación contra ellos, se espera que haya 2 o 3 testigos, que también es lo que dice en el versículo 17. Y esto nos lleva, pues, al tercer grupo de adultos, de varones mayores o de varones de la tercera edad, de los que Pablo está hablando, y así como el tercer grupo de mujeres de la tercera edad, pues son mujeres que no demuestran una vida que le agrada al Señor, pues así también Pablo está haciendo esta distinción, ¿no? Con estos hombres que no están demostrando una vida que le agrada al Señor. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra congregación adultos mayores que han sido descubiertos en pecado por estas acusaciones o que continúan en pecado, en el versículo 20, pues entonces también ellos están demostrando que no pertenecen a la congregación, no están viviendo conforme
a los frutos del Espíritu que demuestran una vida honrosa. Y la verdad es que así como Pablo habla fuertemente acerca de las viudas, pues Pablo también habla fuertemente acerca de estos varones de la tercera edad. Y él dice en el versículo 20, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Y es muy fuerte porque en lugar de recibir doble honor por ser un ejemplo de lo que se debe hacer, pues un varón de la tercera edad que peca y que no atiende a los mandamientos de Dios y no lleva una vida honrosa, pues se convierte en un ejemplo frente a todos en la congregación, aún a su edad avanzada, de lo que no se debe hacer. Y Dios entonces avergüenza a estos hermanos de manera pública. Entonces, mi invitación para ustedes, hermanos, esta tarde es que si ustedes están ocultando un pecado, o ustedes están todavía en algún pecado, en algún mal hábito que es pecaminoso, que es contrario a los mandamientos de Dios, que lo confiesen a Dios, que lo confiesen a otros hermanos, a los líderes de la iglesia y que se arrepientan verdaderamente de estas cosas, ¿no? Porque si nosotros somos encontrados en pecado, pues Dios nos va a avergonzar públicamente. Eso es lo que dice el versículo 25, ¿no? Estoy yo seguro de que, bueno, nosotros en los últimos días, pues hemos escuchado de este líder de un ministerio internacional, no tenemos que decir su nombre, él era un líder muy famoso que tenía un ministerio en todo el mundo. Él murió el año pasado, en el mes de mayo, y él murió siendo un ejemplo de la fe cristiana, de cómo defender la fe cristiana, ¿no? Y tristemente el día de hoy, pues su nombre está asociado a la vergüenza pública, porque él ocultó durante toda su vida, pues sus deseos sensuales desenfrenados. Y 40 mujeres, no dos, no tres, que es lo que Pablo está diciendo acerca de las acusaciones hacia estos hermanos de la tercera edad, sino 40 mujeres lo acusaron de acoso sexual. Entonces, hermanos varones, nosotros no queremos eso. Por más grotesco que pueda ser nuestro pecado, y esto es para las hermanas y para los hermanos, nunca va a estar por encima de la sangre de Cristo. Entonces tenemos que confesar, arrepentirnos, no importa la edad que nosotros tengamos. La disciplina en la iglesia es un acto de amor. Quizá esta exposición pública de nuestro pecado ante toda la congregación sea el proceso más vergonzoso que nosotros tengamos que atravesar en nuestra vida. Pero si ese acto de vergüenza da como resultado un arrepentimiento genuino en nuestra vida que nos lleva a reconciliarnos con Dios, vamos a estar en su presencia toda la eternidad y literalmente fue una disciplina que nos salvó. Pero si nosotros escondemos nuestro pecado aún de la iglesia y no estamos cultivando un arrepentimiento genuino, nuestra vergüenza será eterna cuando Dios nos rechace. Entonces es mi oración y estoy seguro que también es la oración de David, de Miguel y de Rick, que todos nosotros le creamos a Dios, que nosotros confesemos nuestros pecados para que sigamos creciendo en santidad y que cuando nosotros lleguemos a la tercera edad, pues nosotros podamos ser este tipo de hombres y de mujeres que hemos dado un testimonio a lo largo de nuestra vida de los frutos del Evangelio y que podamos ser sal y luz al mundo. La tercera situación, el tercer punto que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, pues se refiere a la manera en la que nosotros tenemos que trabajar. Al menos en los pasajes que nosotros ya vimos hasta ahorita, Pablo entreteje 2 de 4 puntos en relación a como el trato que como jóvenes tenemos que dar a los adultos mayores. Entonces vamos a recordarlos brevemente porque ya hablamos de ellos, ¿no? Entonces en el versículo 8, Pablo dice, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces ya hablamos de este punto. Si alguno de nosotros estamos en esa situación, hay que arrepentirnos, confesar nuestro pecado y empezar a proveer para los de nuestra casa. El segundo punto es el versículo 16, dice, si algún creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga. Entonces, bueno, ¿cómo mantienes a una persona? Pues la manera más obvia de hacerlo es trabajando para ganar un sustento. Entonces, de manera implícita, pero también muy explícitamente, Pablo nos está diciendo algo muy importante acerca de nuestros trabajos y acerca del dinero que nosotros ganamos en nuestros trabajos. No son solo para nosotros. El sustento que Dios nos da día con día también es para que podamos ayudar a los demás. No podemos pensar que el dinero que ganamos es solamente para nuestros intereses o para gastarlo de manera egoísta en lo que nosotros queramos, ¿no? Si como padres nosotros somos conscientes de que tenemos que darle a nuestros hijos educación, alimentación, vestido, vivienda, etcétera, pues también tenemos que hacerlo con los adultos mayores. Y Pablo está
les digo, implícitamente diciendo que la manera en la que nosotros ganamos dinero, pues también tiene que ser para nosotros sostener a todas las necesidades en la iglesia, ya sea en las viudas o los varones mayores. Entonces, pues recordemos también, como dice Jesucristo, como dice la palabra, que siempre es mejor dar que recibir. Nosotros no trabajamos nada más para nosotros, trabajamos también para los demás. El tercer y cuarto punto se refiere a que como trabajadores nosotros tenemos que considerar a nuestros amos como dignos de todo honor para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sea blasfemada, en el capítulo 6, versículo 1. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Versículo 2 del capítulo 6. Entonces Pablo también está diciéndonos, hermanos, ustedes no pueden ser perezosos en la manera en la que ustedes trabajan. La realidad es que los de allá afuera rechazan el evangelio cuando alguien se dice ser cristiano, pero no es diligente en su trabajo. Y pues nuestra pereza se convierte en un tropiezo para los demás. Y entonces estas personas pues dicen, bueno, si así es ser cristiano, pues qué provecho o cuál es el poder del evangelio. Y sabemos que sí pasa, ¿no? Nosotros seguramente conocemos gente que rechaza el evangelio porque conoce a cristianos que son perezosos en sus trabajos. Y Pablo habla de los pecados que son evidentes, ¿no? En el capítulo 5, en el versículo 24, que también es del pasaje que estamos estudiando, Pablo dice, los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio. Entonces, hermanos, tenemos que trabajar y ser diligentes en nuestros trabajos. Y bueno, rápidamente ya vamos a terminar de ver los dos últimos puntos del capítulo 5. En el versículo 22 del capítulo 5, Pablo le recuerda a Timoteo algo que ya mencionó en el capítulo 3 acerca de los pastores y los diáconos. Y entonces ahora en el capítulo 5 le dice en el versículo 22, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, no te apresures a nombrar líderes. Estas personas tienen que ser probadas. Elegir a una persona sin antes probarla te hace cómplice a ti y te hace cómplice a ti y al resto de la congregación de los pecados de esa persona. Y nosotros sabemos también que es algo que sucede, ¿no? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, por favor, ponlos a prueba, que cumplan con estos requisitos que te estoy dando, que por favor vivan una vida honrosa delante del Señor, delante de las personas que están afuera. Entonces es mejor probar a las personas antes de asignarles una responsabilidad en la iglesia, no solamente por amor a ellos, sino también por amor al resto de la congregación. Y Pablo le está recordando esto a Timoteo. Por último, en el versículo 23, pues Pablo le dice a Timoteo que ya no beba solamente agua, sino que use un poco de vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Y en una brevísima explicación, pues el agua simple de aquella época no era como el agua que nosotros tenemos de garrafón o que está purificada y tratada. Y así como el día de hoy nosotros no podemos beber cualquier tipo de agua, igual en aquella época, pues tampoco no se podía beber cualquier tipo de agua, ¿no? Entonces lo que la gente hacía en la antigüedad es que mezclaba el agua con un poco de vino, porque el vino tiene propiedades químicas que purifican el agua y matan a las bacterias. Entonces, en otras palabras, Pablo le está dando nada más un tratamiento médico a Timoteo para que ya no se esté enfermando constantemente, ¿no? Entonces, por último, nuestro pasaje del día de hoy cierra con esta exhortación que Pablo le da a Timoteo, que nosotros ya vimos en el principio. Le dice, enseña y predica estos principios. En el capítulo 6, en el versículo 2. Y es esta exhortación o esta urgencia que Pablo le está dando a Timoteo acerca de cómo tiene que conducirse la iglesia. Entonces, también, así como vimos el versículo clave que yo les comenté al principio, que dice, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, en el capítulo 3, en el versículo 14. Así también hay como otro recordatorio que dice, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. En el capítulo 4, del versículo 9 al 10. Entonces, pues mis hermanos, que Dios los bendiga. Esta es la enseñanza del día de hoy y vamos a orar nada más para que Dios ponga esto en obra en nuestras vidas.
Señor, yo quiero darte gracias por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra, Señor. Yo quiero pedirte que nosotros recibamos toda tu palabra, las cosas que tú nos exhortas, las cosas que tú nos corriges, Señor, las cosas que tú hablas para que nosotros podamos honrarte en nuestras vidas, Señor. Yo quiero darte gracias por los adultos mayores de nuestra iglesia, Señor, por la vida que ellos han llevado hasta este momento, que nosotros como jóvenes o adultos siempre tengamos ese anhelo, Señor, de honrarlos y de cuidarlos y de apapacharlos y mostrarles el amor, Señor, de la congregación. Y para nosotros que aún no estamos en esa edad, Señor, tú sigue cultivando en nosotros una vida de constante arrepentimiento y confesión de pecados y apartarnos del pecado, Señor, y perseguir la santidad, Señor, y deleitarnos en tu palabra y en tus mandamientos para que el día que tú, en tu voluntad, Señor, lleguemos a esa edad, pues también podamos ser de testimonio, Señor. Te doy gracias, Señor, porque ningún pecado está por encima de ti, Padre. Y aunque puede haber viudas que siguen sus deseos desenfrenados o puede haber hombres, varones en la tercera edad que no se han arrepentido de sus pecados, Señor, tu palabra dice que nosotros podemos arrepentirnos hoy, ¿no? Que tu misericordia es nueva cada mañana. Entonces yo quiero pedirte, Señor, que tú nos estés llevando constantemente a confesar nuestros pecados, a reconocer que somos pecadores delante de ti y a recordar que Cristo murió por nuestros pecados y como dice Juan, que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias por esta tarde, Señor, y gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Conrado. Me gustaría pedirle por favor al pastor